¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Enrique Castillo y esto es Te Chairo para llevar. Y en esta ocasión sí le traemos esa nota envueltita ya para llevar, para que la vaya usted digiriendo. ¿Cuál es? Sí, Ciro Gómez Leiva, el día de ayer. El día de ayer Ciro Gómez Leiva fue expuesto por el presidente de la República en la mañanera. Recordando por parte del presidente de la República en la sección de ¿Quién es quién en las mentiras? Con la señorita Liz Vilchis. Y en donde en esta sección recordaba el presidente cómo Ciro Gómez Leiva de una manera muy falsa, esta falsa modestia que quería mostrar después de en las elecciones donde hubo un fraude, ¿sí? Las elecciones del 2012, en donde ellos ofreciendo una disculpa porque durante 100 días estuvieron hablando que Enrique Peña Nieto en esos tiempos le ganaría a Andrés Manuel López Obrador por más de 18 puntos o una sección más o menos esa cantidad. Y lo cual en el momento de las votaciones la realidad es que el valor solamente estaba oscilando entre los 6 puntos. Así, ellos llegaron a decir que ofrecieron una disculpa, que se alejaban de estas encuestas. Voy a hacerlo un poco de la manera en cómo lo hace Ciro. Nos alejaremos un poco de estas encuestas, nos alejaremos de esta parte y le ofrecemos una gran disculpa a la empresa que nos ayudó a decirle muchas gracias. Fue un placer poder trabajar con todos ustedes. A ver, Ciro, esa falsa modestia es inclusive hasta absurda. Si te estás alejando de las encuestas porque quedaron ustedes en ridículo por ese gran diferencial que según ustedes tenían y que eso les molestó y que hirió la credibilidad que ustedes querían mostrar ante la gente, hay que recordar esto en Grupo Milenio. Entonces, ¿por qué vienes de cínico simplemente a decir que fue un placer poder trabajar con ellos, que fue algo muy productivo? Suena absurdo si te estás quejando, por eso te estás separando. Si fue tan productivo, ¿por qué te separas? A veces el querer ser diplomáticos les hace dar respuestas completamente absurdas. Pero por el otro lado, no solamente hay una respuesta absurda, una respuesta falsa completamente. ¿Por qué lo decimos de esa manera? Porque durante 100 días mintieron en la realidad que pasaba en este país. ¿Para qué? Para afectar, para persuadir a la gente y decirle que Enrique Peña Nieto era un mucho mejor candidato que Andrés Manuel López Obrador y que esa diferencia de 18 puntos así lo mostraba. ¿Qué hicieron? ¿Ofrecer una disculpa después de las votaciones? Bien lo dijo el presidente de la República. No sean cínicos, el daño ya estaba hecho. Así es como se comportan este tipo de personajes, estos chayoteros de poca monta, estos personajes de cuarta, pero no de cuarta transformación. De una manera muy vulgar, sin escrúpulos. Se queja Ciro que le digan chayotero. Se molesta cuando los miércoles en la mañana le pone unas tundas, le pone unas fregas y me lo deja como Loki cuando Hulk lo agarra en esta película de Avengers y la azota de un lado a otro. Sí, así es como lo deja Epigmenio Ibarra, cuando tienen estas discusiones, que inclusive tiene que traer a Manuel, que es su brazo derecho, el brazo derecho de Ciro, y que le tienen que tocar los fregadazos a él porque es una persona que es inverosímil, se ve que tiene mucha necesidad de trabajar como todos nosotros, pero a ellos no les importa vender su dignidad. Y lo decimos de esa forma porque se presta a simulaciones absurdas o a hacer preguntas, a dar conjeturas que son completamente sin sentido, como pasa con Ciro y como su compinche. Sí, pues este personaje, Ciro Gómez Leiva, este personaje que es completamente deslizable en el comportamiento que tiene, pues ahora Ciro lo que hace es responderle al presidente de la República. ¿Cómo le responde Ciro Gómez Leiva al presidente de la República? De una manera atroz. Después de la exhibición, después de que el presidente de la República no solamente lo exhibe y le dice cuál es el comportamiento que tiene Ciro Gómez Leiva, el presidente de la República le dice son personajes con poca credibilidad y golpeadores, en pocas palabras. Lo cual tiene razón. Pero Ciro se monta en el tren del mame de lo que le sucedió, hace unos meses, y en lo cual lo mantuvo en shock. ¿De qué estamos hablando? Vamos a escuchar primero lo que dijo Ciro Gómez Leiva en respuesta a la frega, a la tunda que le pone el presidente en la mañanera. ¿Qué sigue, presidente? ¿Qué sigue? Y ya que usted le fascina jugar a la hipótesis, a la conjetura, a la especulación, eso es, yo quisiera saber, porque son unos hipócritas, porque tienen más dinero, porque esto, yo le pregunto, ¿qué sigue conmigo, presidente? ¿Lo que sigue es un segundo atentado? ¿Eso es lo que sigue después de escuchar sus palabras?
Nos metemos al juego de las especulaciones, pues yo también tendría muchos elementos para ponerme a especular. Y le dejo la pregunta, ¿lo que sigue después de todo esto es un segundo atentado? ¿Qué sigue, presidente? Estas palabras son las palabras de Ciro Gómez Leiva y lo puedo decir de una manera. Es un vulgar cobarde porque tergiversas la información y porque no tiene los pantalones para afrontar la realidad de lo que está sucediendo. El presidente en la mañanera fue claro. Son unos hipócritas, claro que son unos hipócritas, y desnudó y perfectamente detalló la situación en cómo se comportó Grupo Milenio y cómo se comportó Ciro Gómez Leiva, reitero, con esta falsa modestia, para poder expresar que, perdón, no nos dimos cuenta que la veníamos calabaceando y, oh, Dios, nos afectó mucho esta empresa, a la cual después alaba, lo cual no tiene sentido también, como decíamos anteriormente. Es una falsa hipocresía, porque después de 100 días no se pudieron haber dado cuenta, en verdad, que venían mal completamente sus números. Fue a propósito lo que hicieron esa vez, un diferencial de 18 a 6 puntos porcentuales, cuando se hablan en las encuestas, en una parte presidencial, más en una presidencial, indica que esto fue hecho a propósito. Ahora se indigna el personaje y lo más cobarde es que hace unos meses tuvo un ataque. Tuvo un ataque Ciro Gómez Leiva, o tuvo un atentado, en lo cual curiosamente después de ese atentado se fue a refugiar a la casa de Beltrones. Ah, caray, ¿es en serio? ¿Te vas a refugiar a la casa de él con ese personaje después de lo que tuviste? ¿Por qué no hablaste a la policía? ¿Por qué no hiciste todo el movimiento que correspondía? Y simplemente por tus nervios te fuiste a la casa de un personaje deleznable. Deja mucho que desear más de un chayotero. Y hay muchas cuestiones al respecto de ello. Pero dejemos a un lado, tuvo el primer atentado, pongámoslo así nada más. Y que sea el último. Porque él está incitando al odio. Lo que hace es muy grave. No solamente esto, sino este tuit, el tuit de Emilio Álvarez y Casa, es completamente patético. ¿Qué dice Emilio Álvarez y Casa? Dice, la irresponsabilidad y gravedad de los ataques de Andrés Manuel López Obrador en contra de los periodistas es cada vez más grave. ¿Pero cuál ataque? ¿Por qué tienen que seguir mintiendo? ¿Por qué un personaje como Álvarez y Casa inclusive tiene que seguir siendo un servidor público? Está en un grupo plural que no representa completamente a nadie. Nada más son estos grupos para mamar dinero y para poder dividir. Eso es lo único que han hecho. Se jacta siempre de decir una y otra vez, un día dice mentiras y el otro también, en contra de la cuarta transformación y tergiversando la situación de lo que según pasa. La crítica que le hace el presidente al trabajo patético que tiene Ciro Gómez Leiva es cierto. ¿Qué le molesta? Que el presidente mostró que en esos tiempos era un lamebotas disfrazado y que ahora el personaje que ha creado, porque ya tiene una actitud completamente asquerosa y vulgar, es peor. Entonces, que su carrera ha venido en declive completamente. ¿Le molesta que le exhiban eso? ¿Le molestan que es un mentiroso? Habla de entrar al terreno de las especulaciones. Él fue uno de los que especuló. Es uno de los que dice mentiras. No, vamos a recordar la parte de lo que fue el fentanilo. Él sacó 2 videos donde decía, esto es muy difícil de poder refutar. Y en una mañanera rápidamente, y aquí un servidor en el canal, en Achequeca, en el programa que siempre tenemos todas las noches, en esa sección que hablamos al respecto de ello, también desnudamos junto con lo que hizo el secretario de Marina para ver por qué errores había y cuáles eran las mentiras respecto a esa situación, que era difícil de poder refutar. Así lo decía Ciro Gómez Leiva. Aparte, un personaje que en estos días entrevistó a Rosario Robles y que junto con su lamebotas mayor, Manuel, entraron en la plática haciendo o hablando o construyendo una pregunta basada en mentiras. ¿Recuerdan lo que le dijo a Rosario Robles? ¿Qué le hiciste a Andrés Manuel para que te metiera a la cárcel? O sea, están afirmando sin tener pelos de la burra en la mano para decir que el presidente hizo eso. Y con esto que está haciendo este personaje ataca 2 cosas. Uno, directamente al presidente, porque está diciendo que sus palabras están buscando que haya un atentado contra él. Esto es grave. Esto debería ser demandado por parte de la Cuarta Transformación, por parte de los diputados y senadores de Morena. Tiene que haber una demanda a este personaje porque lo que está haciendo es imputarle al presidente algo que no está pasando y algo que no es cierto. Si la gente a este personaje le critica algo, es por las acciones que tiene, por lo cobarde y lo mentiroso. Y que recuerde que ocupa un espacio que es concesionado junto con Grupo Imagen que le pertenece al pueblo de México. ¿No les gusta? Se pueden agarrar sus chivas y largarse mucho, ya saben dónde.
porque la televisión y la radio en México son concesiones y le pertenecen al pueblo. Sigo con este punto, la primera parte, como decía, esto es un ataque directamente contra el presidente porque está imputando que el presidente está buscando que sea un ataque. Y lo hacen preguntas, ¿eso es lo que quiere? ¿Eso sigue? Eso es lo que tú crees y entonces tu forma de pensar es muy pequeña y aquí solamente demuestras que estás haciendo lo mismo que el presidente dijo en la mañanera y que te exhibió cuando sacaste las encuestas. Quieres manipular la situación al respecto y después tirarte al suelo y hacerte la víctima, tal cual fue con las encuestas. Lo segundo, el ataque al pueblo de México. Usted tiene muchos seguidores y después de hablar de muchos seguidores, decir que entonces está incitando a que es un atentado contra él. O sea que el pueblo de México es pendejo y lo que va a buscar es que como hubo una riña en la mañanera, que no fue una riña, solamente te dijeron tus verdades, la gente lo tiene que tomar de esa forma y se va a ir como turba contra ti para incendiarte y quemarte. No es necesario, te has quemado solo. ¿Sí? Al pueblo de México no le puedas decir pendejo. Si existe uno aquí, ese solamente eres tú y también tu compinche. Así que ten mucho cuidado en la manera en cómo te diriges con el presidente y cómo atacas al pueblo de México, porque el presidente representa al pueblo de México. Y del lado de la mayoría son donde 7 de cada 10 apoyan a Andrés Manuel López Obrador. Eso es mayoría. El otro lado, al que representas, es lo más mundano y asqueroso que existe en este país. En eso también te incluyo, Ciro. Mucho cuidado con esta alerta. El ataque al presidente de la República. 2 personajes cobardes, el del tuit, Álvarez y Casa, un personaje patético, y el otro, un comunicador de poca monta que se llama Ciro Gómez Leiva. Ambos imputando una violencia que el presidente no ha ejercido, una violencia que ellos están haciendo a través de sus mentiras. Se tiene que castigar y se tiene que exhibir este par de personajes ya. Fuera Álvarez y Casa, porque es un personaje patético, es un personaje que no gestiona absolutamente nada y que no hace nada en la Cámara. Y fuera un personaje como Ciro Gómez Leiva, porque te faltan muchos arrestos y producto gallinero. Y que eres un cobarde y que te escondes en las faldas de los medios de comunicación para tergiversar la información. Así como cuando hablas y tienes tu toque de prepotente y mamón, así deberás tener los arrestos para entender y aceptar cuando te exhiben, como el caso del presidente de la República. Mucho cuidado con este par de personajes, reitero. Por mi parte, no me queda otra cosa más que decir a todos ustedes, gracias por ser parte de la comunidad Cafeína Activa, tanto en lo individual y en el colectivo, en lo que es la familia HQK. Los invitamos a ver los esfuerzos que hacemos en este canal, tanto reitero en lo individual como en lo colectivo, no tienen desperdicio completamente. Si no se ha suscrito, le invitamos a poder dar like para poder activar también esa campanita y suscribirse. Bienvenido, bienvenida a su familia, la familia de Cafeína Activa. Reitero mi nombre, que es Enrique Castillo, y no me queda otra cosa más que decirle a todos ustedes. Muchas gracias y nos vemos. Hasta la próxima. Esto